Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy el doctor Luis René Cadena Mejía y pues soy urgenciólogo pediatra. Y el motivo de esta sesión pues es una revisión acerca de traumatismo cráneoencefálico en menores de 18 años. Y pues vamos a dar inicio. Hay tres objetivos principales de realizar esta sesión y revisión. Número uno es pues eventualmente clasificar adecuadamente la gravedad de los traumatismos, esto con la finalidad de un envío innecesario a unidades de segundo y tercer nivel. Poder disminuir el sobreuso de auxiliares diagnósticos, o sea, evitar la exposición innecesaria a rayos X, a radiación ionizante a los niños, y por supuesto comentar el manejo y cuáles son los datos que han disminuido la morbimortalidad en los pacientes con traumatismo craneoencefálico en el manejo inicial, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues, ¿por qué hablar de traumatismo craneal? Porque pues la verdad es el traumatismo craneal es el más frecuente en los niños. Sí, pues la verdad es un porcentaje muy pequeño en realidad que puede presentarse, pero la verdad es de los más frecuentes. Los traumas leves son los más frecuentes y que los podemos recibir en el consultorio, en la consulta de urgencias generalmente. Pero eventualmente de los traumas severos son la primera causa de mortalidad prácticamente a lo largo de toda la infancia. Y pues de estos pacientes que reciben un trauma grave, pues eventualmente pueden tener secuelas graves. Entonces ahí la importancia de que podamos tener un manejo adecuado de los niños. Y la verdad es que cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico, politrauma, nos imaginamos salas de urgencias de este tipo, ¿no? Como vemos en la imagen, salas de choque bárbaras, catastróficas, bueno, esto hablando de quizás pacientes más grandes, adolescentes, accidentes automovilísticos, ¿no? Y entonces aquí es donde muchos ya tenemos en cuenta, pues es un trauma grave, ya sé, hay que intubar, preparen el tratamiento hiperosmolar, tomografía y demás. O sea, como que ya tenemos muy bien contemplado cuál es el escenario que necesito para el manejo de un paciente grave. Pero quiero empezar por lo más básico, por lo más evidente, que es donde generalmente genera más dudas. O sea, es como decir, tengo duda de qué hacer con ese paciente, el grave, no, ya sé que lo tengo que intubar, ya sé que lo tengo que sedar, que le tengo que dar todos los cuidados del paciente neurocrítico, ya prácticamente los tenemos casi tatuados, ¿no? Pero ¿qué hacer con el paciente que en realidad no tiene mayor problema, fue un trauma bastante leve, que no tiene mayor repercusión en este momento, ¿no? O sea, esos son los pacientes con los que vamos a empezar a discutir el manejo, ¿no? Entonces, bueno, nos tapa un poco la cámara, pero empecemos con un caso bastante tranquilo, y es sobre un niño de 10 años que estaba jugando béisbol y una pelota lo golpeó. Digo, las pelotas de béisbol son bastante duras. Cayó sobre el suelo y tardó unos minutos en incorporarse. El niño respira bien, no hay pérdida del estado de conciencia. Al examen físico, la verdad, la vía aérea y respiración son normales, los signos vitales completamente normales. La escala de Glasgow 14 porque únicamente abría los ojos cuando se le hablaba. Al examen físico posterior en realidad no hay datos de traumatismo craneal aparente, o sea, no hay escoriaciones, no hay hundimientos, no hay crépitos. Y la pregunta de oro con la que ya la mayoría de los papás vienen más que predispuestos, ¿no? Oiga, doctor, ¿y no le va a hacer una tomografía al niño para ver si tiene alguna lesión interna, ¿no? Alguna hemorragia y demás? Como que ya vienen predispuestos, o inclusive muchos médicos ya los mandan. ¿Sabe qué? No hay que mandarlo para que hacer la tomografía, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a uno de los primeros objetivos, es decir, cómo manejar al paciente con trauma leve, cómo clasificarlo adecuadamente, voy a radiarlo o no, lo vigilo, lo hospitalizo, lo mando a casa porque en realidad no tiene más nada. O sea, el paciente se ve como ¿no? En realidad, a lo mucho enojado por el golpe, por el regaño, pero no tiene ninguna otra repercusión de acuerdo a lo que leímos, ¿no? Entonces vamos a analizar brevemente lo que es el trauma craneal leve. Y bueno, pues este tipo de traumas va a ser cualquier lesión cerebral que es provocada por una fuente de traumatismo del cerebro, ¿no? O sea, la fuerza de aceleración, desaceleración es la que lo provoca. Y pues eventualmente va a haber un daño al cerebro, ya sea secundario al traumatismo externo directo o sin él, ¿no? Generalmente es el puro movimiento de aceleración, desaceleración puede ser suficiente, más que el mismo golpe, pero pues lo puede provocar.
¿Cuáles son las principales causas, etiologías? Pues eventualmente va a depender de la edad, dependiendo de la actividad que va realizando el paciente. Por ejemplo, menores de 2 años, pues apenas iban caminando, dan primeros pasos o ya están caminando y pues eventualmente tropiezan, caen desde su propia altura, sin mayor velocidad, ¿no? Sin mayor mecanismo de alto impacto. De los 2 a los 4 años pues ya empiezan a hacer más accidentes en ambientes escolares, caídas igual siguen siendo desde esa altura, pero ya por actividad pues recreativa o deportiva, ¿no? Y conforme más va creciendo, pues el factor que se puede ir agregando ya es el ser pasajeros en un accidente automovilístico, aunque cualquiera puede estar predispuesto a esto, ¿no? Pero esto es nada más como pues una breve estadística de qué es lo que podemos encontrar. Y entonces lo primero que dijimos es vamos a clasificar bien el trauma craneal. Vamos a clasificarlo de acuerdo a estas guías. Leve, moderado y grave. Y la primera herramienta que tenemos aquí es el Glasgow, que pues eventualmente es lo primero que podemos analizar en el paciente desde que llega a su estado de conciencia, pero no va a ser lo único. Necesitamos de otros ítems que debemos de considerar, interrogar, buscar discriminadamente, sobre todo hablando del trauma leve, es pues si hay la persistencia de cefalea o de que la intensidad de la cefalea, el número de vómitos que ha tenido y si hubo pérdida del estado de conciencia, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso que estamos analizando, pues es un niño que tiene un Glasgow de 14, no refería a cefalea, no hubo vómitos, no hubo pérdida del estado de conciencia, entonces totalmente lo podemos clasificar como un trauma leve, ¿no? Creo que no hay mayor duda en cuanto al moderado grave. Los síntomas van a ser peores, los hallazgos que vamos a tener a la exploración o la historia van a ser otros, el mecanismo de lesión nos puede orientar a otras cosas. Entonces, cabe recalcar, y creo que lo mencionamos posteriormente, el Glasgow no es el único ítem para clasificar el trauma, sino los hallazgos que tenemos acá mencionados. Entonces, tenemos al paciente con trauma leve, que en realidad no tiene mayores datos de alerta. ¿Qué es lo que vamos a esperar en estos pacientes? O sea, ¿qué síntomas yo puedo esperar sin que esto se considere anormal, ¿no? Entonces, todo paciente con trauma craneal leve puede presentar síntomas de concusión, que para el caso son datos de un trauma leve. Y esto va desde cefalea, visión borrosa, náusea o vómito en la etapa temprana y hasta eso que no sean incoercibles, o sea, menos de 2 vómitos. Puede haber mareo, puede haber fotosensibilidad o al ruido también que sea molesto, puede haber problemas de equilibrio, y esto en cuanto a los síntomas físicos, pero también puede haber problemas en el pensamiento, ya sea que el pensamiento no llegue a ser muy claro, que se sientan como que van muy lento, dificultad para concentrarse o inclusive recordar información al momento, es como ¿qué estabas haciendo? Y más, no, la verdad no recuerdo, pero pues esto es esperado por la concusión. Y también parte del síndrome postconcusional pues son otros síntomas, sobre todo emocionales, desde irritabilidad o labilidad emocional, que puedan estar desde felices en un momento, lleguen a estar muy tristes, lleguen a tener un apego inusual con los papás o con la mamá y que tiendan a mostrar nerviosismo o ansiedad. Y pueden haber trastornos en el hábito del sueño, desde un exceso de sueño o lo contrario, falta para conciliar el sueño. Pero cabe decir que todos estos síntomas van a ser esperados y debemos informarle a los papás que esto lo pueden presentar y va a ser normal. Punto y aparte es cuánto tiempo los podemos esperar, ¿no? Y ahora, de todos los síntomas que se presentan, tenemos que aprender a identificar los datos de alarma o las red flags, ¿no? Esas banderas rojas que nos indican que hay algo más allá de un simple trauma craneal, que nos pueden hablar de alguna lesión intracraneal o de alguna otra situación, ¿no? Y esto va a ser dolor en el cuello, a la movilización, pues puede haber alguna lesión a nivel cervical. El que haya diplopia, visión doble, me debe traducir de que puede haber alguna lesión intracraneal. El hecho de que haya parestesias, ardor, o sea, síntomas en extremidades que pues eventualmente me tienen que obligar a hacer una neuroimagen, ¿no? El hecho de que el dolor de cabeza sea muy intenso, el que haya alguna convulsión postraumática inmediata,
que haya pérdida del estado de conciencia de más de 5 minutos, que haya deteriorado el estado neurológico, vómitos incoercibles, en fin. Entonces, estos son datos de alerta que, a pesar de ser un trauma leve, si los tengo, pues ya yo los consideraría con necesidad quizás de una neuroimagen, ¿no?, para descartar una lesión intracraneal. Y pues justamente para tomar esa decisión, ya fue motivo de la sesión anterior con el doctor Enrique Muñoz, acerca del PICARN y otras herramientas que nos marcan como el Chalice y Catch, en cuanto a punto sí, punto no, de que yo digo el paciente con trauma leve necesita una tomografía sí o no, que es la forma en la que podemos tomar esa decisión con una herramienta validada, basado en evidencia, ¿no? Entonces no vamos a hacer más énfasis en esto, que ya se revisó. Y bueno, ya que yo tomo esta decisión, el paciente sí es un trauma leve, ya hice las reglas de PICARN, Catch, Chalice, el que hayamos elegido, no hay indicación para hacerle neuroimagen al paciente, perfecto. Entonces mi siguiente duda, ¿lo doy de alta? ¿Me lo quedo hospitalizado? ¿Qué hago, no? Entonces, hablando específicamente del TCL, porque el TC moderado, ya por la definición, lo tengo que mantener en vigilancia 8 horas al menos, ¿no? Y dependiendo puede ser 12 a 24 horas, que es lo que marca nuestra guía de práctica clínica, con la monitorización adecuada. No voy a discutir el TC moderado porque es un hecho lo que vamos a hacer. En el TC leve es cuando nos queda la duda, lo doy de alta, lo mantengo vigilado, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es lo que nos marca la guía, no? Entonces, la vigilancia sí, al mismo tiempo va a ser de 24 horas, pero no necesariamente es una vigilancia hospitalizado, sino que podría ir a casa, pero con las indicaciones de vigilancia. En caso de que por algún motivo se haya decidido que la vigilancia sea hospitalaria, esta no debe ser mayor a 6 horas desde el momento del golpe. O sea, si me llega de que el niño se golpeó, pero ya pasó mediodía, pues tampoco tengo un motivo para mantenerlo hospitalizado porque el periodo de vigilancia en realidad ya se cumplió, o al menos el hospitalario, no más de 6 horas. Vigilaremos básicamente la condición neurológica, el estado mental, signos vitales generales. Y una pregunta que pueden hacer los papás es, oiga, después del golpe lo tengo que mantener despierto. La verdad es que no hay que impedir el sueño, que se duerme el niño fisiológicamente y hay que despertarlo cada 2-3 horas simplemente para valorarlo, ver que todo esté en orden, que se despierte, que respire bien y demás. Y por supuesto hay que darle analgesia a los pacientes porque pues tiene un golpe, les va a doler. Entonces, esta es la vigilancia que nosotros le podemos brindar al paciente con trauma leve. No más de 6 horas, analgesia y listo. Si todo bien, no vomitó, no hubo deterioro neurológico, casa sin necesidad de neuroimagen, si las reglas de PICARN nos orientaron a eso, ¿no? Y convenientemente, y lo comparto, la guía de práctica clínica tiene una hojita de indicaciones que la verdad a mí me facilitó mucho el simplemente tenerla e imprimirla, porque así damos las indicaciones de alta de los pacientes y le damos lo que el papá debe identificar como datos de alarma de señor. Si el niño presenta somnolencia, vómito en más de 3 ocasiones, pierde la visión, si hay salida de líquidos, si habla de forma normal, o sea, hay datos que el papá muy claramente puede detectar, hay que traerlo a emergencias inmediatamente, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice, ok, mientras esté dormido, vigila cómo respira, no es necesario que lo despiertes y demás, ¿no? Pero también nos explica lo del síndrome postconcusional, que nos dice, su niño puede presentar estos síntomas días posteriores e incluso hasta 2 semanas después del golpe y va a ser normal, ¿no? Que son todos los síntomas del síndrome postconcusional que ya dijimos, ¿no? Y pues nada más, esto se me hace como que bastante claro para que no se nos olvide, no se nos pase ninguno de estos datos a la hora de explicarle a los familiares qué esperar después de un golpe. En cuanto a la analgesia, eventualmente cualquier analgesia va a ser buena. Si tenemos a la mano ibuprofeno, va a ser una buena elección. Si tenemos paracetamol, excelente. En caso de que el niño haya presentado 1 o 2 vómitos, pues eventualmente podemos facilitar un antiemético, en caso de dolor muy intenso, ketorolaco, pero la verdad es que con ibuprofeno o paracetamol puede ser más que suficiente. Y un ondansetron para el vómito, mientras hacemos la vigilancia, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque como que se mantienen todos los momentos que tenemos que vigilar del síndrome postconcusional, que es todo lo que habíamos dicho, desde los síntomas emocionales, cognitivos, vestibulares, el sueño, todos los síntomas que podemos esperar.
del síndrome postconcusional, ¿no? Esto es para nunca olvidarlo en el trauma leve, todo este montón de situaciones de vigilar, de explicarle al familiar que se pueden presentar. Y luego la siguiente pregunta es, ok, el niño va a andar pues, con todo este habla lenta, dificultad para concentrarse, pérdida de atención en la escuela, entonces, ¿cómo voy a reincorporarlo a estas actividades? O sea, mañana puede ir a la escuela el niño, oiga, es que el niño tiene torneo, ¿no? O sea, se golpeó porque estaba jugando béisbol, pero tiene un partido el fin de semana, ¿puede jugar? Y entonces, estas recomendaciones son dirigidas en cuanto a uno, la actividad escolar. Sí, se recomienda que eventualmente sea gradual la reincorporación a esta actividad, o sea, no queremos que de un día para otro, el día siguiente, pues, si tiene examen, pues eventualmente no va a tener un buen desarrollo, no se va a desenvolver bien, pero eventualmente es como que pequeñas tareas en espacios de 5 a 15 minutos, un descanso, luego que se empiece ya a incorporar con las tareas habituales, incorporarlo a un mediodía de escuela y vamos viendo cómo se desarrolla, ¿no? En realidad, en la mayoría de los casos, este retorno puede ser casi inmediato, a menos que sí haya muchos síntomas en cuanto a la situación del pensamiento escolar, pues sí habría que hacer una introducción paulatina, pero generalmente no es necesaria. Donde sí es muy estricto y está muy bien descrita cómo debe ser la incorporación es a la actividad física. La verdad es que no está recomendado para nada el que después de un golpe el paciente lo tengamos en reposo absoluto. O sea, el reposo absoluto no ayuda en su recuperación. Al contrario, lo que se recomienda es que inmediatamente después del golpe, no inmediatamente, sino que ya en los días posteriores, el paciente recupere su actividad física habitual poco a poco, ¿no? O sea, si era un paciente que es deportista y que él se corre 5 kilómetros diarios, pues no vamos a ponerlo a correr esos 5 kilómetros diarios, pero por lo menos es que vaya a caminar el tiempo que generalmente lo hacía y hay que ver si existe alguna limitación, ¿no? O sea, empiece caminando, si no tiene síntomas, al día siguiente que ya pruebe trotar y al día siguiente, si no hay molestias, que pruebe correr, ¿no? O sea, el paciente mismo tiene que ir ubicando sus limitantes, porque puede aparecer mareo, puede aparecer dolor de cabeza, pueden aparecer todos los síntomas postconcusionales, ¿no? Y luego, hasta que recupere la actividad habitual que tenía, ¿no? Puede ser a lo largo de una semana, sin problema, o sea, 5 días. Y la otra pregunta es, bueno, el niño puede incorporarse nuevamente a la actividad deportiva de contacto, ¿no? Es que, pues él practica fútbol, béisbol, no sé, cualquier actividad que implique contacto. Estas son las que sí se van a limitar. Y la recomendación es, o sea, el niño puede ir al entrenamiento si va al fútbol, pero no va a jugar un partido en un mes. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar toda actividad que pueda provocar o que haya riesgo de otra segunda lesión traumática a nivel del cráneo, porque un segundo evento en menos de un mes puede provocar mayor edema cerebral que el anterior. Entonces sí, el niño puede realizar actividad aeróbica, puede incorporarse a los entrenamientos siempre y cuando no sea un deporte de contacto o que estos entrenamientos no representen contacto. Entonces, como les digo, él juega fútbol, que vaya a su entrenamiento, que corra, que juegue, que patee el balón, pero que no juegue un partido donde puedan tener este contacto físico como tal, ¿no? La recomendación sería después de 2 semanas hasta un mes, dependiendo de cómo continúe el paciente. Entonces, pues generalmente si hablamos del trauma leve, no hay mayor problema, o sea, es nada más identificar, clasificarlo bien, utilizar las reglas adecuadas para determinar si necesita una tomografía o no, a menos que el papá lo solicite, lo demande, quiere una tomografía para el paciente. Si hay un apartado en el PICARD que dice, o sea, si el papá te lo está solicitando, pues ni modo. Nuestra labor sería explícitamente explicarle los riesgos de exponer a una radiación innecesaria al paciente, y si ya el papá ha entendido de que pues le estamos regalando un porcentaje de que presente leucemia solo por esa tomografía innecesaria, pues ni modo, es decisión del papá. O sea, también hay que respetar la autonomía pues de los pacientes, ¿no? Pero la labor del pediatra siempre tiene que ser en favor de evitar esa radiación innecesaria, ¿no? Y con la evidencia que nos respalda. Y bueno,
es un hecho de que todo médico de contacto, de primer contacto, le va a tocar evaluar tarde o temprano a un niño con trauma, ¿no? Y necesitamos aprender a identificar aquellas lesiones aparentes o bien ocultas. Y vamos a hacer ahorita un énfasis en ese oculto, porque pues no necesariamente son lesiones ocultas, sino intenciones ocultas. Y esto específicamente para hablar de maltrato, ¿no? La idea de tener todas estas herramientas, Catch, Picard, Chalice y demás, es para estimar una probabilidad de lesión intracraneal y con eso poder conseguir una neuroimagen y de acuerdo a esto considerar el envío a otra unidad. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que nosotros vamos a determinar? Pues vamos a tener lesiones primarias, que son las que vamos nosotros a documentar en una neuroimagen. Hematoma, isquemia, contusión o edema. Y a partir de ellas van a haber lesiones secundarias. Unas propias pues de estas lesiones, edema, ruptura de la barrera hematoencefálica como tal, y por otro lado van a ser las lesiones secundarias de origen sistémico, que estas las hemos aprendido y las tenemos casi tatuadas desde ser el PALS, que son todas las H's, ¿no? De H's y T's. Hipotensión, hipoxemia, hipocapnia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipertermia, bla, 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 ¿no? Entonces, más que aprenderme lo que no, podremos aprender lo que sí, que es mantener normotensión, normoxemia, normocapnia, normoglicemia como nuestras metas de manejo. O sea, son dos formas de verlo, de cómo evitar las lesiones secundarias de origen sistémico. Entonces, hablábamos de esas situaciones ocultas, de esos orígenes ocultos del golpe, y es decir, necesitamos ser de verdad buenos interrogando y determinar la congruencia de la historia que nos dicen los papás o el responsable del niño y determinar qué tan congruente es con la gravedad de la lesión. Porque si eventualmente me dicen, no, es que iba caminando, se tropezó y está con fractura de fémur y una fractura craneal y hematoma epidural, pues salvo que el niño tuviera una osteogénesis imperfecta, ¿no? Que me explicaría esa fractura, pues la verdad es que no correlaciona una cosa con la otra, ¿no? Entonces habrá que sospechar de maltrato ante esa incongruencia. Entonces, sobre todo en menores de 5 años, siempre hay que hacer un interrogatorio muy dirigido para buscar o descartar maltrato infantil que tenga traumatismo craneal. Hay que documentar siempre el mecanismo de lesión, los datos de la exploración física, exploración neurológica, eventualmente todos los datos que nos aporten, interrogar al papá, interrogar a la mamá, qué estaba haciendo, y pues buscar congruencia en la misma historia, no que de repente nos sacan, no es que estaba corriendo y luego nos dicen, no estaba brincando en el sofá. O sea, si nos cambian la historia, pues eventualmente da para pensar en algo más. Datos que nos van a hacer orientar a que pues hay maltrato, pues eventualmente si hay datos o presenta periodos de apnea, hemorragias retinianas, fracturas de huesos largos o convulsiones. Y esto pues eventualmente no me lo van a decir los papás, no lo voy a ver a simple vista. Yo tengo que tener la sospecha del maltrato para yo buscar lesiones en huesos largos, yo hacer fondo de ojo, ¿no? Que me puedan orientar o complementar estos diagnósticos. Y si tengo la sospecha como tal, hay que completar ese abordaje y de verdad será necesario una neuroimagen en donde podemos determinar como datos sugerentes un hematoma subdural o bien lesiones hipóxico-isquémicas y edema cerebral, ¿no? Hacer una buena historia clínica para ver que no se haya una vinculación con maltrato. No es por estigmatizar familias, pero pues es bastante común cuando hay pues el papá o el cuidador no es el papá, sino puede ser la pareja de la mamá o que no necesariamente es el papá o no sé, o sea, no es por estigmatizar familias, pero pues son los que generalmente se pueden asociar a más y sobre todo es cuando el paciente no es el cuidador principal, no solo es la mamá, sino que la mamá lo deja con alguien más, ¿no? Aunque pues también me ha tocado eventos en el que la mamá es quien realiza la agresión, ¿no? Entonces nosotros no somos quienes para determinar culpables, simplemente determinemos las lesiones y hagamos el reporte si es necesario al Ministerio Público, ¿no? Y ya que las autoridades se encargan de determinar si hay un delito o no que perseguir, siempre y cuando respaldemos nuestras sospechas con evidencias, imágenes, tomografías, radiografías que nos digan, ¿sabes qué? Pues tengo todo para pensarlo, hay hemorragias retinianas, hay un hematoma subdural, la historia no es congruente, no sé. Y pues eventualmente todo niño con sospecha de maltrato se va a hospitalizar independientemente de la severidad del trauma. O sea, si ingresó por un trauma leve pero tengo todo para pensar en maltrato, lo hospitalizo no porque tenga criterios por el trauma, sino por el maltrato.
y todo esto pues principalmente en menores de 5 años. Como habíamos dicho, dentro de la clasificación, el rasgo por sí solo no debe usarse de manera aislada para establecer la gravedad leve, moderado, severo en cuanto al trauma, sino que todas las demás herramientas que se mencionan debemos complementarlas, al igual que los hallazgos detectados a la exploración, que hay hundimiento, fractura desplazada, no desplazada, que hay crépitos, pérdida del estado de conciencia, cambios pupilares, fondo de ojo y demás, ¿no? Y otra situación es el uso de biomarcadores. La verdad es que hasta hoy en día no he encontrado que haya biomarcadores que estén validados, que totalmente puedan hacernos un diagnóstico, o más bien que sean útiles para predecir el grado de lesión, ¿no? Decir, ok, si es un trauma severo por este tipo de marcadores inflamatorios, ¿no? Todavía no han estado bien establecidos en edad pediátrica, y como tal la recomendación es que no se deben utilizar los marcadores de manera aislada, ¿no? O como complemento para identificar condición de gravedad, ¿no? O sea, no porque tenga la PCR elevada o no porque tenga una procalcitonina me debe decir, es que el trauma es severo, ¿no? O sea, no. Ni tampoco para establecer el tratamiento. Y por otro lado, hablando de la neuroimagen, pues las radiografías totalmente no se recomiendan como método diagnóstico. O sea, si le vas a hacer una radiografía, como dicen, mejor nadota. En realidad, lo que se va a necesitar, y si está indicado, es una tomografía, porque al mismo tiempo podemos hacer un complemento en cuanto a cervicales para determinar si hay alguna lesión a ese nivel o no. Entonces, si vamos a hacer un estudio, que sea una tomografía, siempre y cuando esté indicada. Lo de las reglas de Picard, Chalice y Catch, pues eventualmente ya se mencionaron, y esto es para que nosotros podamos hacer un uso racional de la radiación ionizante por tomografía, ¿no? Brevemente lo ponemos, aunque digo, ya hubo una sesión en la que se habló de esto, que simplemente es signos para nosotros poder identificar lesiones de alto riesgo, lesiones de alto riesgo, que tengan riesgo de lesión intracraneal, ¿no? Y de acuerdo a eso determinar la necesidad de la imagen. O nuestra guía de práctica clínica que nos dice cuándo sí voy a hacer una tomografía, cuando tengamos una sola de todos estos eventos. Entonces, a partir de un TC moderado, ni se diga severo, pues eventualmente va a ser necesario. Que haya un hematoma de más de 5 centímetros, que la fontanela esté a tensión, que ya haya tenido una neurocirugía previa, que sea un paciente con coagulopatías bastante comunes, los pacientes con hemofilia, ¿no? Con algún tipo de deficiencia de factor. Ellos sí o sí, independientemente de la categoría del trauma, sí van a necesitar una neuroimagen, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, creo que en cuanto al trauma leve, las reglas de Chalice-Catch, todo lo que dijimos de Picard ya quedó muy bien hecho. Ahora, la otra situación es, ok, hago a un paciente con trauma moderado, trauma severo, le hago una tomografía, ¿no? Ya tengo la tomografía. Ahora, lo siguiente es, ¿cuándo hago la siguiente tomografía y le hablo al neurocirujano solo para que valore la tomografía? Entonces, justamente se hizo un análisis, una revisión de esto, y pues hay un estudio que es el Small Change Big Impact, que terminó en el KBIG, que es justamente para poder hablar sobre las recomendaciones de tomografía y qué hacer, estadificándolas en riesgo y cómo actuar, ¿no? Que en este caso nos hablan de alto riesgo y va bajando, ¿no? Entonces nos enfocamos en el primero, y esto es en cuanto a los hallazgos radiológicos, es decir, es que sí hay un hematoma, es que sí hay una fractura, ¿no? Pero todos estos necesitan ser urgentemente valorados por neurocirugía. Necesita una tomografía de control en 24 horas, y es justamente lo que nos dice en esta herramienta, ¿no? En todos aquellos pacientes en los cuales se tenga más de una lesión intracraneal, se clasifican como un KBIG-3, ¿no? Que es de alto riesgo. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque tengo una hemorragia intraventricular, tengo un hematoma epidural o subdural que sea mayor de 8 milímetros, intraparenquimatosa mayor de... O sea, aquí la idea es, si es más de 8 milímetros, la lesión totalmente es de alto riesgo, ¿no? O si es subaracnoidea, si hay
fractura desplazada de cráneo con hundimiento y si hay alguna alteración coagulopatía y demás, ¿no? O obviamente si no se sospecha en trauma no accidental, lo que es maltrato. Entonces en estos casos eventualmente vamos a necesitar que neurocirugía vea a este paciente. O sea, creo que no hay duda en este caso, que es el caso de trauma severo más común, ¿no? Estos hallazgos. Eventualmente puede que el paciente esté a quirófano. Aquí la situación es cuando no tengo esos hallazgos, no está tan claro, ¿no? Entonces, aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el CABIC-2, en el cual es de mediano riesgo, en donde me dice, ok, si hay hematoma, si hay epidural, subdural, intraparenquimatoso, pero queda en un rango menor a 8 milímetros, ¿no? Pero mayor a 4. Aquí es donde me dice, ok, sí tiene que verlo tengo que enviarlo a una unidad con neurocirujano, pero me llama mucho la atención que la recomendación fue, no necesitas que lo vea el neurocirujano, no necesitas repetirle la tomografía, es decir, considera tu manejo conservador solo con estos datos, ¿no? A pesar de lo que, o sea, es que tiene un hematoma ahí, lo tiene que ver, creo que esa es mucho la tendencia, la escuela que todos tenemos. Ya viste una lesión que la ve el neurocirujano, aquí ya te está aclarando, digo, este es un artículo de una revista de neurocirugía, ¿no? Entonces nos dice, si tiene estos hallazgos, eventualmente no necesitas que lo vea el neurocirujano urgentemente, ¿no? Hay que hacer la vigilancia neurológica y si hay algún deterioro, pues por eso está una unidad con neurocirugía. Háblale entonces si hay deterioro, ¿no? Pero no de primera instancia necesitan la valoración por neurocirugía y tampoco necesitas considerar repetir una tomografía, a menos que haya deterioro neurológico. Por otro lado, podemos clasificar como el bajo riesgo cuando estas hemorragias son menores a 4 milímetros, ¿no? O cuando hay alguna fractura no desplazada, la misma situación. No te sugieren repetir la tomografía, no te sugieren valoración por neurocirugía. E inclusive te consideran que estos pacientes pudieran considerarse el egreso desde la sala de emergencias, ¿no? O sea, se cumple la vigilancia, como dijimos, 24 horas, no hubo deterioro neurológico, eventualmente sin tomografía, sin valoración por neurocirugía, podrían egresarse. Incluso, o sea, esto hablo que pues eventualmente es en Estados Unidos, son unas herramientas que ya están validadas, en niños específicamente, entonces creo que pudiéramos hacer, no sé, algún consenso, más pláticas entre pediatras para ver qué opinamos al respecto, porque la verdad todavía yo he sido de la escuela de, si ya tengo la lesión, que la vea el neurocirujano para que ya quede constancia en el expediente, pero aquí ya nos están sugiriendo que en realidad no hay una urgencia por esa valoración, y yo creo que sí podría ser relevante en cuanto no vas a hablarle a las 3 de la mañana cuando tienes estos datos al neurocirujano, o sea, sí te puedes esperar a que lo vea a las 8 de la mañana en el turno matutino, ¿no? Vigilando al paciente, manteniéndolo hospitalizado, a menos que esté calificado como un CABIC-3, que eventualmente son las 3 de la mañana, lo quiero a las 2 al neurocirujano, ¿no? En sí, bueno, por eso fue que me gustó mucho esta clasificación y esta evidencia acerca de la toma de decisiones, ¿no? Porque pues siempre ha sido un problema de decir, ¿por qué quiere que lo vea el neurocirujano peleándose? ¿Por qué quieren que lo vea si no es quirúrgico, no? Pues aquí tenemos ya una herramienta que nos puede, que apoya a los neurocirujanos en esa situación, ¿no? Eventualmente, repito, en todos había una última flechita y en donde nos dice, si hay deterioro neurológico, todos pasan a ser CABIC-3 automáticamente, es decir, tomografía y neurocirujano, si hay deterioro neurológico, aunque sea un CABIC-0 puede pasar directamente en CABIC-3, ¿no? Entonces, pues me hizo una buena herramienta actual para esta toma de decisiones, ¿no? Y pues nos vamos ya por último a las tomas de decisiones. Vamos a hablar ahora acerca de las estrategias terapéuticas, pues que inicialmente tienen mayor efectividad justamente en estos pacientes. Las terapias van a ser dirigidas justamente a unas metas, y es evitar todo cambio que haya en la presión intracraneal y en la presión de perfusión cerebral. Específicamente en aquellos pacientes con trauma craneoencefálico severo, ¿no? Que son donde mayor repercusión va a haber. La idea es mantener en todo momento una adecuada hemostasia y una adecuada oxigenación cerebral para justamente evitar lesiones secundarias, ¿no? El manejo inicial prácticamente se tiene que dirigir a los principios de soporte básico, tanto soporte vital como soporte avanzado, lo que nos dice el PALS prácticamente.
No está mayor discusión sobre pues que hay que asegurar la vía aérea, hay que conseguir accesos venosos, hay que tener en cuenta, digo, en el protocolo también de politrauma, porque por si hay hemorragia asociada, inicio de vasopresor temprano, todo lo que se requiera, o sea, estabilizar al paciente dentro de esa situación, ¿no? Ahora, el concepto de la autorregulación cerebral es algo que vale la pena recordar, porque de acuerdo a esto van a ser el porqué de nuestras metas de perfusión, de tensión arterial media, ¿no? Entonces justamente esta revisión me gustó del 2023 acerca de justamente esa autorregulación del trauma en niños, ¿no? Entonces solo es para recordar y mencionar que bien, en pacientes normales, sanos, sin lesión, pues lo que se espera es una autorregulación intacta, de tal forma de que el flujo sanguíneo cerebral, como vemos, es continuo, no se afecta de ninguna forma. Nosotros podemos ver ascensos en la tensión arterial media, descensos en la misma, o bien descensos en la presión intracraniana y ascensos en la misma. Esto es de importancia saber porque a pesar de esas fluctuaciones altas y bajos, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. O sea, eso es justamente el principio de la autorregulación, que a pesar de todos los flujos que están modificándose, el flujo sanguíneo se mantiene, ¿no? De tal forma que la curva nos va a representar que hay un momento de una meseta, que pasando esto, la tensión arterial, mientras más se eleva la presión arterial media, pues va a representar cambios en respuesta, como disminución de la presión intracraniana y disminución de la vasodilatación sanguínea, ¿no? Como respuesta al aumento de la presión intracraniana. Hay vasoconstricción, hay disminución de la presión intracraniana por este aumento, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos autorregulatorios. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente pues tiene una injuria, hay lesión, hay alteración o hay pobre autorregulación? Ahora vemos que estas curvas de fluctuación son totalmente dependientes de la tensión arterial media y de la presión intracraniana. O sea, sube mi presión arterial, sube mi flujo, baja mi presión, baja mi flujo. Entonces, ahí es donde ya el paciente que tiene pobre autorregulación, las metas de tensión arterial van a ser lo que vamos a utilizar para garantizar ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la curva cambia totalmente y se vuelve directamente proporcional el flujo sanguíneo cerebral a la tensión arterial media, ¿no? Y aquí los mecanismos compensatorios son al revés, o sea, el ascenso de la presión arterial va a provocar de forma secundaria también aumento o se relaciona con aumento de la presión intracraniana y aumento de la dilatación cerebrovascular, ¿no? Que es todo lo contrario cuando la función está autorregulada. Ahora, este estudio se hizo como que midiendo varias presiones de perfusión cerebral y cómo se comportaba justamente esta autorregulación. La curva nos demostró, o lo que se vio es que justamente en el punto más bajo de esta curva, no se ve ahorita por la cámara, pero justamente entre el 70-75 de presión arterial media, fue la que se determinó como una presión de perfusión cerebral óptima. ¿Qué es esta presión de perfusión cerebral óptima? Es en el momento de todas las posibles presiones de perfusión, es cuando más conservados se mantuvo esta autorregulación, ¿no? Entonces, la idea no es mantener al paciente hipotenso, porque eventualmente presiones perfusorias debajo de 45 se relacionan a alta mortalidad a cualquier edad, pero tampoco es que voy a mantener a mi paciente con cifras tensionales medias de 100, 120, o sea, por otro lado, porque aunque mi presión de perfusión se mantiene bien, lo que estoy alterando es la autorregulación, ¿no? Y yo lo que quiero mantener a mi paciente es con su propia autorregulación, porque va a suceder que si yo mantengo con vasopresores de forma excesiva, pues luego de la injuria, esta autorregulación pues ya no va a ser fiable, ¿no? Entonces el paciente va a tener lesiones secundarias también por esa misma reanimación, ¿no? O por querer mantener metas muy altas, de tal forma que se determina, y es como lo vamos a aplicar. En la guía de práctica clínica mexicana nos maneja estas como metas de presión de perfusión cerebral, lactantes de 40-50, niños 50-60, adultos 50-70. En este estudio pues vimos que se puede optar por una presión óptima entre 70 y 75, ¿no?
Entonces, si yo quiero una presión arterial, presión de perfusión cerebral de 70 y yo estoy asumiendo presión intracraniana aumentada, estamos hablando de 20, 25 centímetros de mercurio, o sea que le pongamos que por lo menos tiene 20 de presión intracraniana más la 70 de presión de perfusión cerebral, significa que mi tensión arterial meta pues va a estar al menos en 90 milímetros de mercurio, garantizando una presión de perfusión cerebral óptima y manteniendo mi autorregulación o la autorregulación del paciente, ¿no? Que ese es el objetivo, más que solo mantener la perfusión cerebral, conservar la autorregulación propia del paciente. Entonces, esto es para entender el porqué de las intervenciones, y además hay que mencionar cuáles son aquellas situaciones que podemos realizar o que en realidad no están recomendadas, o sea, cuáles están recomendadas, cuáles no, de forma profiláctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona sobre la intubación prehospitalaria. La realidad es que no se recomienda de rutina que todo paciente con trauma craneal severo sea intubado de rutina de forma prehospitalaria, dependiendo de cuál sea el protocolo que manejen las unidades paramédicas, ya sea el scoop and run, que es llévate al paciente inmediatamente donde pueda ser atendido, o el stay and play, que es mantén al paciente ahí en el sitio donde ocurrió el evento, estabilízalo, intúbalo, canalízalo, o sea, tú dale ese primer manejo como tal. Entonces, la recomendación es que debe ser un caso muy seleccionado para decir si hubo necesidad de intubar al paciente en el sitio de atención, y sobre todo que el personal paramédico de la atención prehospitalaria sea capaz de atender esa situación, que lo más fácil pudiera ser, a lo mucho, poner una mascarilla laringe y vámonos, ¿no? A fin de cuentas garantizas una adecuada ventilación. Obviamente esto depende del caso, pero no puede haber una recomendación de que intuben a todo paciente con trauma severo, porque pues ya vimos que es necesario mantener una adecuada oxigenación. Y hablando de las estrategias terapéuticas, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Eventualmente algo que sabemos es que necesitamos mantener una adecuada pseudoanalgesia para evitar estos cambios bruscos de la presión de perfusión cerebral y la presión intracraniana. Entonces, dar buena pseudoanalgesia va a facilitar el control del dolor, asegurar la vía aérea, asegurar buena circulación y pues también facilitar el traslado de los pacientes, ¿no? Y de tal forma, la misma sedación va a ser un coadyuvante para disminuir la tasa metabólica cerebral y evitar lesiones secundarias, ¿no? Lo ideal sería tener un sedante de acción rápida y fácilmente titulable, ¿no? Entonces, el que se puede optar como elección es el etomidato en todo paciente con politrauma, trauma de cráneo, porque eventualmente el perfil hemodinámico del etomidato es bastante bueno, es bastante estable, no hay tendencia a la hipotensión como, por ejemplo, con barbitúricos o con benzodiazepinas, ¿no? Entonces, es un medicamento de un buen espectro de seguridad y pues nada más hay que considerar ese posible riesgo de supresión adrenal, principalmente en sepsis, ¿no? Que es donde estaría contraindicado, pero si estamos hablando del puro traumatismo, totalmente viable usar etomidato, ¿no? Como inductor. Habíamos mencionado también acerca de los barbitúricos, pero definitivamente no están recomendados, no voy a hacer mayor mención, que eventualmente los efectos adversos pueden ser más deleterios en contra del paciente. Ketamina, también un muy buen medicamento que asociándose a una benzodiazepina eventualmente puede brindar una gran sedación, una buena forma de inducir a los pacientes, ¿no? En un principio, hace ya más de 10 años, todavía estaba en discusión si se usaba ketamina o no, porque podía provocar aumento de la presión intracraneana. La verdad es que eso ya quedó demostrado que no. Sí hay ciertos efectos de activación catecolaminérgica, pero nada que involucre cambios propiamente en la presión intracraneal. Entonces, la verdad es que la ketamina es un medicamento que podemos usar. Y en caso de no tener ketamina o etomidato, pues vámonos al medicamento que de seguro hay en la mayoría de los hospitales, que es pues midazolam, ¿no? Los efectos que voy a tener, pues sí, puede ser hipotensión, cardiodepresión a fin de cuentas, paro respiratorio, pero si yo estoy adelantando a una adecuada preparación para la inducción, pues voy a precargar a mi paciente. Si veo que está sangrando o hubo choque hemorrágico, pues ya ir pidiendo sangre. Eventualmente puedo conseguir ya de una vez inicio de aminas periféricas, vasopresor, con la idea de que si eventualmente en la inducción hay caída de la presión arterial, yo pueda optimizar el vasopresor para mantener adecuada perfusión cerebral, ¿no?
Entonces simplemente es adelantarse a lo que ya sabemos que puede pasar. En cuanto a los datos de inflamación cerebral, pues cuando ya tenemos deterioro neurológico, desde el principio puede ser, o datos de herniación inminente, pues eventualmente vamos a utilizar establecer manejo con manitol o con solución hipertónica. Lo que sí no se recomienda es como que profiláctico, hay que darle hipertón profiláctico, manitol profiláctico, ¿no? Aquí si tenemos datos de deterioro neurológico, Glasgow, la lesión es evidente, pues tal cual, podemos optar por ella, ¿no? Creo que es muy conocida también esta situación de la evidencia que hay, pero todavía puede haber discusión acerca de, pues, qué es mejor, darle manitol, le damos hipertón. La realidad es que vamos a manejar la que tengamos disponible, ¿no? Pero si nos buscamos evidencia, este estudio en 2022 se me hizo un buen volumen de pacientes, 518 almas, con un trauma severo, Glasgow de 5 en promedio, y fue un estudio multicéntrico, o sea, la verdad es que fue un estudio bastante homogéneo, pero en cuanto a distintos manejos, se optó por buscar esa primera administración del bolo de hipertón o bien bolo de manitol, y hubo una monitorización invasiva de la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral. Entonces, a grandes rasgos, pues se determinó que la solución hipertónica se asoció a una mayor reducción de la presión intracraneal, ¿no? Esto en comparación de manitol. Y, sin embargo, no se observaron diferencias en la perfusión cerebral. Pero en aquellos pacientes en que la presión intracraniana sí estaba arriba de 20, 25, o sea, de verdad estaba muy alta, la solución hipertónica tuvo efectos superiores al manitol en cuanto a o sea, hubo mayor disminución de la presión intracraneal, ¿no? Pero en cuanto a conclusiones, después de 2.500 bolos tanto de hipertón y manitol, se llegó a la conclusión de que la administración de hipertón al 3% en general se puede asociar con una reducción de la presión intracraneal y un aumento de la presión de perfusión cerebral, lo cual es parte de los objetivos. Y el manitol únicamente se asoció a aumento de la presión de perfusión cerebral, sin cambios en la presión intracraneal. O sea, eventualmente mi meta es en relación a la perfusión cerebral, pero si puedo obtener los dos objetivos, la verdad, entonces esto está a favor del hipertón. Sin embargo, tras el ajuste de factores de confusión y otros factores asociados, pues en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Pero sí la conclusión del estudio es que en aquellos periodos de pic elevado, o sea, cuando hay presión intracraniana arriba de 25, 30, en aquellos pacientes que sí están muy elevados, la verdad se opta más por mejores resultados al uso de solución hipertónica al 3%, ¿no? Por esta situación doble, tanto de disminución de la presión intracraniana y aumento de la perfusión cerebral. Entonces, cualquiera de los dos es adecuado. Manitol 0.5 gramos por kilo en bolo, o bien hipertón un bolo de 5 a 10 mililitros en la última revisión de Kochanek fue lo que se sugieren, y posteriormente una infusión continua de 0.1 a 1 mililitro por kilo hora, ¿no? Siempre y cuando mantengamos metas de sodio. Y anticonvulsivantes. La verdad es que hay indicaciones específicas para considerar el anticonvulsivante profiláctico, ¿no? Entonces, la idea es disminuir estas crisis convulsivas postraumáticas inmediatas o tempranas. La recomendación para la profilaxis, por decirlo de alguna forma, es en estos pacientes que hayan tenido, o sea, TCE, en los que haya pérdida del estado de conciencia, TCE severo, Glasgow menor de 8 y que la tomografía esté anormal, o sea, que haya hemorragia, que haya fractura, que haya alguna alteración en el parénquima, ¿no? Porque eventualmente estos cambios, esta inflamación puede provocar crisis convulsivas y estamos hablando de que no necesariamente inmediatas, sino a las 2 semanas secundarias al traumatismo. Entonces, estas son las indicaciones en las que sí podemos dar anticomicial profiláctico, ¿no? No me espero a que convulsione, porque eventualmente el paciente con trauma severo y que además convulsiona, el pronóstico puede empeorar, solo por ese aumento de la tasa metabólica. ¿Qué medicamento? Pues el que tenemos en prácticamente todo el sistema de salud público, fenitoína intravenosa. Entonces es lo que podemos optar, más no el único. Como segunda opción, la guía de práctica clínica recomienda carbamazepina, pero pues fenitoína la tenemos en todos lados sin problema, ¿no? Y pues ya para concluir, la pregunta también es en relación a qué esperar del paciente con trauma craneal severo, ¿no? O sea, cómo determinar
el criterio para terapia, cómo determinar si es rescatable, si el pronóstico de mortalidad es bajo, o sea, específicamente qué escalas están validadas y podemos usar. Entonces, justamente este estudio que se realizó en niños específicamente, de este año, en 2026, o bueno, fue publicado apenas en este año, que nos habla de que la escala en la que está establecida que podemos usar para predecir la mortalidad es PRISP-3, ¿no? Pero en algunas situaciones puede ser un tanto complejo obtener todos los factores que son necesarios para establecer bien esa mortalidad. Lo que se propuso en este estudio es ya sea agregar o individualizar el Pediatric SOFA día 1, día 2, día 3, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, se vio que el que mayor relación tenía para predecir buena mortalidad, específicamente hablando del Pediatric SOFA, fue al día 2 de evolución, ¿no? Entonces se llegó a tener hasta de un 97 de sensibilidad y 98%, hablando de PRISP-3 como con el que se comparó, digamos, gold standard, por así decirlo, a comparación del Pediatric SOFA, pero los mejores resultados se determinaron en combinación, es decir, en un inicio realizar la evaluación de PRISM-3 para ver la mortalidad y darle un seguimiento al día 2 a través de Pediatric SOFA, ¿no? Y de esta forma, el sumar estas escalas, estas mediciones, pues nos da una mayor certeza de la mortalidad en la especificidad, ¿no? O sea, es bastante adecuado si realizamos estas intervenciones y podemos nosotros dejarlo plasmados en nuestras notas, ¿no? El riesgo de mortalidad por PRISP-3, por Pediatric SOFA, tal, y de esa forma poder tomar decisiones más objetivas en cuanto al manejo y a dónde dirigir a los pacientes, cuáles pues pueden beneficiarse directamente de un ingreso temprano a terapia intensiva o cuáles mantenerse en urgencias, ¿no? Esto para tener una decisión de verdad objetiva en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de priorizar pacientes y tengo una terapia llena, ¿no? ¿Cuál es el que se beneficiaría de ingresar? O en un evento catastrófico de víctimas múltiples, ¿no? Y pues bueno, con esto concluimos pues la sesión de trauma craneoencefálico. La verdad espero que, a pesar de haber sido mucha información y que tuvimos un poquito de problemas ahí con la conexión, esto se haya sido de utilidad, recibir toda esta información. Eventualmente nos faltan otros datos, como por ejemplo hablar de el monitoreo multimodal, ¿no? Hablar de ultrasonido Doppler transcraneal, hablar de NIRS-Spectra, o sea, otros tipos de monitorización que hoy en día ya son adecuados y están totalmente indicados a hacerlos también en los pacientes pediátricos, pero también nos íbamos a extender un poco más. Así que, sin más por el momento, muchas gracias por su atención y cualquier duda o comentario, pues estaremos pendientes en el chat. Muy buenas tardes.